Hay una pregunta que a mi entender es fundamental, aunque un tanto inquietante, que es aquella que cuestiona a quién le interesan los pueblos indígenas o a quién le importan los pueblos indígenas. Y hablo acá de interesar e importar en un sentido profundo de quienes creen que tenemos algo fundamental que aprender de las sabidurías ancestrales. ¿Quiénes creen que los sabios indígenas guardan un saber que puede ampliar nuestra concepción del ser humano y que puede brindarnos un conocimiento necesario para vivir mejor, para mejorarnos éticamente, para mejorarnos espiritualmente, para mejorarnos ecológicamente, para mejorarnos como seres humanos y hacernos más legítimos en nuestra condición? Entonces yo creo que esta es una pregunta que pocas personas se hacen, pero que cabe hacerse cuando uno ve, digamos, la situación de arrinconamiento que viven los pueblos indígenas y el peligro de extinción de estas culturas. Entonces, por ejemplo, a la derecha, a aquellos que se piensan a sí mismos como pro mercados, pro capitalistas, pro industrias extractivas, ¿les interesan los pueblos indígenas? Bueno, evidentemente, yo creo que no, ¿no? A la mayoría de ellos no les interesa. ¿Por qué? Piensan que el apego a la tierra de los pueblos indígenas, esta economía de subsistencia que todavía conservan algunos pueblos indígenas, el vivir de la pesca, el vivir de la cacería, el vivir de la horticultura, ya es algo atrasado, y este vínculo, digamos, vivo con la tierra, que la consideran un ser vivo, que merece nuestro respeto, que consideran a los ríos como fuente de vida y que merecen también nuestros respetos, es un poco atrasado para estos pensamientos pro industrias extractivas, digamos, y los pueblos indígenas son un estorbo para su noción de progreso y desarrollo. Entonces, no les interesan los pueblos indígenas. Entonces, cabría preguntarse si a la gente de la derecha no le interesan a los pueblos indígenas, aquellos que se conciben como de izquierda, ¿sí tienen una preocupación sincera por los pueblos indígenas? ¿Creen que tienen algo que aprender de los pueblos indígenas? Y yo creo que mayoritariamente no. Evidentemente estoy hablando de mayorías, pueden haber excepciones, tanto en un lado como en el otro, pero mayoritariamente no les interesa. Hay que entender que el marxismo es un pensamiento nacido en el siglo XIX que comparte una base paradigmática con el pensamiento de derecha, en tanto los dos son materialistas y conciben el progreso en términos materiales, de acumulación de objetos. Entonces, también cabe recordar que Marx consideraba que en líneas generales, para llegar a la ansiada utopía comunista, había que pasar primeramente por el capitalismo, ¿no? Y que había que dejar y ayudar a que el capitalismo agudizara sus contradicciones para que el proletariado pudiera tener una suficiente conciencia social de clase que lo llevara a la lucha revolucionaria y a la toma del poder, para instaurar la dictadura del proletariado. Entonces, la verdad es que hay una base ontológica, epistémica y paradigmática entre el capitalismo y el marxismo, o el capitalismo y la derecha y la izquierda, ¿no? No son tan antagónicos como se suele pensar, sino que es una dialéctica dentro de un paradigma establecido, ¿no? Compartido. Y claro, ahora conocemos una izquierda reciclada, que luego de la caída del muro de Berlín, en el que buena parte de los eslóganes del socialismo o el comunismo clásico político, ya no estamos hablando de Marx como filósofo, sino de la práctica política, dejaron de ser cautivantes para la audiencia, digamos, para el mismo proletariado, para la misma clase obrera. Entonces se tuvieron que reciclar y entre esos temas de reciclaje estuvieron el tema de la ecología y el tema de los pueblos indígenas. Pero yo creo que simplemente es un tema en búsqueda de sus beneficios personales, es decir, la gente que desde la izquierda coapta buena parte de las ONGs y de los organismos multinacionales, multilaterales, como la ONU, la UNESCO, la UNICEF, bueno, muestran una preocupación por los pueblos indígenas, pues la mayoría de la plata se va a pagar las planillas de la burocracia y tienen pobres resultados en los pueblos indígenas. Y aquellos que ganan esos salarios internacionales
La verdad es que suelen pasar muy poco tiempo con los pueblos indígenas, no les interesa una convivencia con los pueblos indígenas, no les interesa ser parte de una comunidad, no les interesa estar cerca de la tierra, sino que van y vienen, ¿no? Van y vienen y sobre todo en las ciudades se detienen, ¿no? Entonces, y bueno, el marxismo peruano cabría hacer una nota de pie, porque hay que recordar que el marxismo peruano fue fuertemente dogmático y que en los años 60, 70, un claro ejemplo es lo que pasó en la mesa del Instituto de Estudios Peruanos cuando José María Arguedas presentó su novela Todas las Sangres, que es que unos afamados marxistas le dijeron que su novela no era lo suficientemente marxista porque seguía hablando de indígenas y los marxistas querían que ya no se hable de indígenas porque ya no existían, según ellos, pueblos indígenas, bueno, el tiempo le ha dado la razón a José María Arguedas, sino que existían campesinos en proceso de proletarización porque el ayu, el apego a la tierra, no era pues acorde con los intereses ideológicos de los pueblos indígenas, del marxismo. Tanto es así que por intereses ideológicos dijeron que los pueblos indígenas no existen, cuando es evidente hoy por hoy que los pueblos indígenas siguen existiendo, ¿no? Persisten. Entonces, y bueno, y Sendero Luminoso, que fue, digamos, el ala más extrema del marxismo peruano, fue un movimiento abiertamente antiindigenista, ¿no? Abiertamente antiindígena. Tanto es así que los dirigentes la mayoría eran de una burguesía provinciana o incluso limeños, que muchos de ellos no sabían hablar lenguas indígenas, no mascaban coca, no tenían apego a la tierra, no tenían interés por la siembra, por la cosecha, y muchos de los campesinos que se unieron, de los campesinos indígenas, ¿eh? Que se unieron ya sea voluntariamente o por la fuerza a las columnas senderistas, se terminaron cansando del constante movimiento por este apego a los vínculos comunitarios y a los vínculos de parentesco, ¿no? Que no eran, que no eran pues parte de los intereses, estos vínculos de parentesco de los grupos marxistas, ¿no? Entonces primaron razones comunitarias sobre conciencias de clase o supuestas conciencias de clase, ¿no? Entonces, si ni a la izquierda ni a la derecha le interesan los pueblos indígenas, ¿le interesarán a los políticos regionales los pueblos indígenas? Y ya sabemos que no. Los políticos vienen, hacen promesas en las comunidades, ganan el voto, nombran algunos regidores indígenas, pero la verdad es que finalmente no hacen nada por los pueblos indígenas o muy poco, ¿no? Entonces, dentro de la política, a nadie le interesan los pueblos indígenas. Entonces, cabría preguntarse, entonces a los antropólogos, a la gente de estudios culturales, a los lingüistas, ¿les interesan los pueblos indígenas? Y yo creo que si bien hay un interés inicial en aquellos que estudian estas profesiones, luego el peso de las metodologías eurocéntricas de estudios es tan fuerte que deforma este interés inicial hacia los pueblos indígenas, porque siempre son vistos como objetos de estudio. Entonces la gente pasa un tiempo de trabajo de campo haciendo sus tesis para luego muchas veces graduarse y ocupar un puesto en el Estado, o ocupar un puesto en una ONG. Y ya sabemos pues que el Estado, digamos, nació, los estados regionales, los estados-naciones en el mundo hispanoamericano, nacieron en contra de los pueblos indígenas, en base a concepciones modernas, eurocéntricas, de lo que es el proceso civilizatorio, ¿no? Entonces, pedirle a un Estado que nació en contra de los pueblos indígenas que de pronto se reformule para ser el aliado de los pueblos indígenas y aquel liberador de las posibilidades de las autonomías indígenas, para mí es pedirle peras al olmo, ¿no? Entonces, por ahí, para mí, por ahí no van las posibles luchas de la autonomía, de la repotencialidad, repotencialización de los saberes ancestrales, ¿no? Sino que pasan por otra parte, ¿no? Entonces, y cabría preguntar entonces ya si estos antropólogos que sirven al Estado, o en algunos casos hay antropólogos que sirven a las corporaciones, ¿no? Que sirven a las petroleras, ¿están interesados en los pueblos indígenas? Yo creo que no, están interesados en salvaguardar su trabajo y en beneficiar a sus jefes, ¿no? Y hoy por hoy hay que reconocer que los estados, nación, ya han perdido soberanía considerablemente. Vivimos en un mundo en que algunas corporaciones y algunas personas tienen mucho más dinero que los estados-nación, o sea, que todo el presupuesto nacional. Entonces, los estados-nación están totalmente controlados al servicio de las corporaciones. Pensar en una en volver a la antigua soberanía romántica de los estados nacionales, para mí es absolutamente ingenuo, dado el desarrollo del sistema mercantilista y la abstracción del capital a las cifras
a las que ha llegado el capital, ahora que, digamos, las monedas no están sustentadas en el oro, sino que se puede emitir moneda en base a criterios muchas veces extraños. Hay un nivel de abstracción de las finanzas que hace imposible pensar en la defensa de las soberanías nacionales, ¿no? Entonces los estados son servidores de las corporaciones y cuando pensamos que los procesos de consulta previa, por ejemplo, están mediados por el Estado, pensar que el Estado va a ser un juez imparcial es de una ingenuidad, pero la verdad es que no, de una ingenuidad, pero meridiana, ¿no? Ya no vale ni la pena profundizar ahí. Entonces, tampoco al Estado le interesan los pueblos indígenas, sinceramente. Entonces, ¿a quién le interesan los pueblos indígenas? Tal vez a todos esos extranjeros que vienen a tomar ayahuasca. ¿Ah? ¿Le interesan los pueblos indígenas? Bueno, yo me permito poner en cuestionamiento esto, porque la mayoría de extranjeros que vienen y que luego relatan sus experiencias, lo que les interesa es el viaje egoico en base a la experiencia psicoactiva, ¿no? Lo que les interesa es lo que el psicoactivo hace en su psique. No les interesa escuchar las voces de los sabios ancestrales. Tanto es así que en la medicina ancestral no se daba de tomar al paciente. Entonces todo este neochamanismo ayahuasca céntrico, digamos, centrado en el consumo de la ayahuasca, ya es una imposición mercantilista de estas hordas de turistas que vienen a tomar el ayahuasca. A mí me dijo una vez un sabio Lakota muy claramente, a todo el mundo le interesa, no a todo el mundo, pero a la gente, esta gente que viene a tomar ayahuasca o a tomar peyote o a la ceremonia del Sundance, ellos lo que les interesa son robarnos nuestras ceremonias, apropiarse culturalmente de nuestras ceremonias, pero no les interesa compartir nuestras tristezas, nuestro sufrimiento, nuestra hambre, nuestra discriminación, ¿no? Entonces, evidentemente el neochamanismo está hecho para gente que viene de las ciudades y que se quiere empoderar egoicamente frente a sus amigos, hacerse los interesantes, pertenecer a estas nuevas tribus neochamánicas por carencias emocionales que ellos traen de su crianza, pero no les interesa escuchar la voz de los sabios indígenas, ni convivir con las comunidades, ni compenetrarse profundamente con las comunidades, por lo menos no mayoritariamente, siempre hay excepciones a lo que yo estoy diciendo. Pero hasta acá hemos hablado desde afuera, ¿no? De las comunidades, de las naciones indígenas. Pero a los políticos indígenas, mayoritariamente, ¿les interesa los pueblos indígenas? Yo vi claramente cuando viví en Canadá una separación muy profunda entre los líderes políticos y los sabios, los sabios que guardan la espiritualidad indígena. A los líderes políticos, bueno, son políticos, ¿no? Buscan la aprobación de los demás, ¿no? Y aquel que busca la aprobación de los demás, para mí ya es una persona cuestionable, porque ya no es una persona auténtica, ¿no? Es una persona condicionada por la opinión pública. Hay que recordar también que en los pueblos indígenas como los amazónicos o los norteamericanos de las planicies, ¿no? Los Lakota, por ejemplo, no existían representantes, porque no existía un aparato estatal, son pueblos indígenas sin Estado. La creación de esta dirigencia indígena nace en base a las exigencias de los estados que no quieren negociar con todo el pueblo, sino que quieren negociar con unos cuantos representantes. Y la mayoría de políticos indígenas están muy separados de sus comunidades, no van a las comunidades, viven en las periferias de las ciudades muchas veces, y se ponen la cushma solo para hacer política frente a los demás, pero cuando vienen acá habiendo recolectado sus fondos para provecho propio y familiar, muchas veces se emborrachan, escuchan la música de los mestizos, ¿no? No viven apegados a la tierra y no practican los saberes ancestrales. Entonces, salvo algunos dirigentes políticos indígenas, a la mayoría de políticos indígenas, no creo que sinceramente les interese el destino y la preservación de los saberes ancestrales porque no lo practican, ellos mismos no aman la tierra, no aman el territorio y no aman los conocimientos de los sabios antiguos. Siempre hay excepciones, ¿no? A los profesores indígenas, ¿les interesan los saberes ancestrales indígenas? ¿Les interesa el destino de los pueblos indígenas? Yo creo que no. Ellos cumplen con su currícula, tienen que les brinde el Ministerio de Educación, tienen una plaza, digamos, asegurada como profesores bilingües, practican la alfabetización de la lengua, pero no incorporan los saberes ancestrales al aula en la mayoría de casos. ¿Mm?
no llevan a los niños al territorio, no enseñan a los niños un profundo amor por el territorio. Y muchas veces los profesores indígenas, cuando regresan a sus casas de las comunidades, a sus propios hijos no enseñan la lengua indígena. Esto es una realidad, ¿eh? Esto yo lo conozco de primera mano, entonces a mí no me van a engañar porque yo vivo en el territorio, mi esposa es indígena, soy parte de una familia indígena del pueblo Shipibo Condivo, entonces no me van a engañar, yo sé cómo son las cosas. Entonces, a la mayoría de profesores tampoco les interesa el destino de los pueblos indígenas. Y a la mayoría de jóvenes indígenas no les interesa tampoco, porque están ganados por la fascinación de los medios. Entonces la situación es realmente muy preocupante. Y yo creo profundamente que los saberes indígenas que no estamos atendiendo por perseguir permanentemente nuestros intereses egoístas, lo que hemos creado es una fantasía, un espectáculo en torno a los pueblos indígenas, un espectáculo pachamamista, digamos, ¿no? Pero que no está salvaguardando los saberes y que no es sincero, sino que está montado, ¿no?, por intereses políticos y intereses egoístas e intereses personales. Pero los sabios indígenas tienen una voz prioritaria que escuchar, y sobre todo en este tiempo de modernidad transhumanista, modernidad globalista, que pretende barrer las identidades regionales y los apegos a la tierra porque son un estorbo para sus intereses mercantiles. Pero en estos tiempos en los que se pretende encerrar a la humanidad lejos de la tierra, en los que se está enfermando a la humanidad con más neurosis al tenerla encerrada entre cuatro paredes, hipnotizada por las pantallas y sin un contacto real con la vida, con el otro y con la tierra, los saberes de los pueblos indígenas resultan fundamentales para no perder nuestra humanidad, para no perder nuestro vínculo con nuestro propio ser, con nuestro propio corazón, porque aún quedan algunos pocos sabios que practican la medicina de la tierra, que conocen las plantas para curar las enfermedades, incluso las enfermedades causadas, creadas en laboratorios y que se están expandiendo para expandir el temor. Y aún quedan gente con fe en la vida, con fe en la existencia y con fe en el gran espíritu que no tiene miedo a la muerte. Y que al no tener miedo a la muerte se hace libre porque podemos vivir cerca a la tierra y no caer en las mentiras de aquellos que nos quieren manipular. Entonces los saberes indígenas siguen siendo importantes y necesitamos escucharlo. Y además yo diría que son hoy más importantes que nunca en los que cuando quieren maquinizar al ser humano, recuperar este vínculo con la tierra, recuperar este vínculo con las plantas, recuperar este vínculo sagrado con los seres vivos, porque de ellos viene la salud y de esos saberes, de ese vínculo con los territorios, de esa vinculación con los territorios, viene la posibilidad de no vernos, de no enfermarnos. Los pueblos indígenas han pasado por serias amenazas a lo largo de su historia y desde hace 500 años que se empezó el proceso de destrucción de los territorios y destrucción de los vínculos comunitarios. Han pasado por amenazas incluso biológicas, por enfermedades, pero los pueblos indígenas han sabido subsistir sin necesidad de vacunas, solo confiando en esa relación sagrada con la tierra. Entonces yo creo que esa confianza es necesaria para no caer en presas del temor, de la manipulación y para no encerrarnos en nuestras casas. Hoy que se quieren romper los vínculos de parentesco, hay que recordar la importancia del parentesco para los pueblos indígenas, porque un ser no llega a completarse un proceso de individuación según los pensamientos indígenas al margen de sus relaciones comunales, de sus relaciones de parentesco, sino que estos vínculos son fundamentales para ser quienes somos. Y el ser humano no puede vivir egoístamente para sí mismo como nos quieren aquellos que nos manipulan, sino que tiene que vivir en donación perpetua a los demás, porque el buen vivir es inseparable de aquello bueno que hacemos por los otros, de la comida que traemos para nuestros parientes, de la medicina que traemos para nuestros parientes, porque la vida del humano legítimo en términos indígenas tiene sentido en nuestras relaciones, en aquello que hacemos por los demás. Entonces, esta ética, que es la ética del Aini de los pueblos andinos, que es la ética de la reciprocidad, nos permite romper con esa primacía del egoísmo y de la acumulación perpetua que está destruyendo a la tierra y que está destruyendo nuestra salud física, mental y espiritual y que nos está desconectando de nuestro propio corazón.
Este es el mensaje desde el territorio que hoy día comparto con ustedes. Muchas gracias.